Cuidados paliativos, cuidados paliativos. Vivir con calidad para no morir antes de morir. Muy buenos días, soy Luz Elena Olaiz, directora administrativa y de enseñanza del Centro de Cuidados Paliativos de México, que es una institución de asistencia privada dedicada a dar cuidados paliativos domiciliarios. Hoy tenemos el tema la aromaterapia, con la bióloga Eva Obregón Domínguez. Tiene un currículum muy amplio, pero solamente voy a comentar algo de él. Ella es egresada de la carrera de Biología de la UNAM, diplomada en Medicina Natural por la Universidad Intercontinental. Ha tomado curso de Medicina Natural Científica en la Universidad Alfonso VIII en España. Su estudio más reciente fue el Máster de Estudios Biológicos Naturistas por la Universidad de León en España. Eva, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Buenos días. Muy agradecida por la invitación a tu programa. Hoy vamos a tratar un tema muy importante, que son unas de las terapias complementarias, que se llama aromaterapia. Hemos hablado de la fragilidad del paciente terminal y de las grandes necesidades que tiene él y su familia. Y consideramos que las terapias complementarias le ayudan en este proceso al final de la vida. ¿Tú nos podrías decir, Eva, qué es la aromaterapia? Sí, claro que sí. Mira, en términos un poquito ya más formales, más académicos, más serios, incluso desde el punto del enfoque profesional, la aromaterapia se define como el empleo con fines terapéuticos de unos aromas o de unos olores que las plantas naturalmente tienen. Estas plantas emiten al aire estos aromas y mediante ciertos procesos especiales se pueden capturar, envasar y aplicar dentro de la terapéutica. Entonces nosotros usamos los aceites esenciales, que son estos olores, de forma terapéutica. ¿Tú nos podrías definir un poco más qué son estos de los aceites esenciales? Suena muy bonito. ¿Apachurran las plantas? ¿Cómo las logran captar ese aroma para que perdure? Esta es una pregunta súper importante y súper interesante. Creo que es la primera vez que alguien me la hace en ese tono tan poético, digamos, ¿no? Mira, la aromaterapia usa estos líquidos que se llaman aceites esenciales porque lo que hay es una larga trayectoria o una larga sabiduría acerca de que las plantas, algunas plantas, tienen aromas muy característicos. Tú puedes reconocer cómo huele una cebolla, cómo huele un geranio, cómo huele una rosa, el eucalipto, la lavanda, por ejemplo. Y esos aromas están dadas por unas moléculas químicas que son aromáticas. Estas moléculas pueden ser obtenidas mediante un proceso químico que se llama arrastre de vapor, que es como una destilación, y mediante esa destilación concentramos todas esas moléculas y las podemos envasar. Estos productos reciben el nombre de aceites esenciales porque son muy fragantes, son muy aromáticos y huelen a la planta de la cual fueron extraídos. ¿Esta aromaterapia, tú la considerarías como una terapia nueva? Pues fíjate que personalmente no. La aromaterapia tiene algunas referencias muy, muy importantes y te digo que no porque cuando se fue estandarizando y sistematizando el conocimiento fue en 1928. A partir de 1928 surge un libro importante dentro de la aromaterapia que se llama Aromaterapia, la curación a través de los aromas de las plantas, que fue escrito en francés por un químico, René Mauricio Gattefossé, y es la primera vez que aparece este nombre, digamos, dentro de la literatura. Sin embargo, hay muchas personas que piensan que la aromaterapia es una terapia milenaria, puesto que las plantas aromáticas, no los aceites esenciales, las plantas aromáticas se han empleado desde la antigüedad. Hay registros de 12,000, 10,000 años entre los sumerios, entre los babilonios, que ellos ya empleaban las plantas aromáticas para hacer justamente estos preparados, pero no con la tecnología ni con la eficiencia, por así decirlo, que se logra en estos momentos. Aunque sí para curar, porque tenemos nociones, por ejemplo, en Egipto, que las plantas se utilizaban, bueno, pues como perfumes, para quitar los malos olores de las habitaciones, etcétera. Pero como terapia curativa, no. Es hasta 1928 que este químico hace toda una sistematización del conocimiento y en base justamente a la forma como se extraen estos productos, se puede hacer una purificación. La tecnología aquí es muy, muy importante porque evidentemente, aunque los sumerios, los babilonios o los egipcios hayan tenido acceso a los métodos,
no contaban con los avances tecnológicos que contamos en la actualidad y eso hace diferente el producto. No es lo mismo el producto que obtenían los egipcios o los babilonios que los productos que se obtienen en este momento. ¿Y esta terapia complementaria, para qué le sirve al paciente, para qué le sirve al familiar? Mira, a ambos les sirve. Es una terapia que está inmersa desde el punto de vista científico en apoyo, en mucho apoyo a nivel físico. Básicamente yo te podría decir que los aceites esenciales impactan el sistema tegumentario, lo que es la piel, en donde hay, por ejemplo, llagas, donde están las escaras, donde podemos encontrar algún deterioro, por así decirlo, de la piel. La aromaterapia puede ser una terapia muy importante para la regeneración, cerrar heridas, por ejemplo. En el sistema musculoesquelético puede ser muy importante, sobre todo para la inflamación y el dolor. Podemos aplicar compresas, podemos aplicar geles, podemos aplicar cremas para que el dolor, la inflamación empiecen a bajar. Y el punto donde se le podemos ayudar al familiar, al acompañante e inclusive al mismo paciente, sobre todo pacientes terminales, pacientes crónicos que llevan mucho tiempo enfermos, es en la parte emocional. Los aromas que nosotros trabajamos en la aromaterapia pueden brindar una, llamémosle así, decoración ambiental para que el ambiente donde normalmente está confinada la persona junto con el cuidador sea, digamos, un ambiente más adecuado, más afectivo, incluso más aromáticamente natural, digamos, ¿no? Llevar el olor de la rosa, llevar el olor del eucalipto, llevar el olor de la lavanda, siempre refresca un poco los ambientes en donde estamos. Cada uno de estos que he mencionado tiene efectos sobre el sistema nervioso de una manera muy importante y nosotros podemos empezar a modular los estados emocionales tanto del cuidador, del familiar, del acompañante y del mismo paciente. Pues esto que me estás diciendo son dos caminos y a la vez es uno. Es decir, por un lado tienes estas esencias que permiten que bajen algunos síntomas de los enfermos y por otro lado estás hablando de una curación emocional. Así es. Muy interesante, Eva. Ahora, ¿la aromaterapia tú consideras que es buena para todos? Mira, como buena terapia necesitamos siempre poner como los límites en los cuales nos podemos mover. Aquí estamos hablando que el origen de los aceites esenciales es a través de las plantas. Evidentemente va a haber personas alérgicas a las plantas. Sí. Entonces, si nosotros tenemos una persona que es alérgica a una planta específica y de esa planta nosotros vamos a obtener aceites esenciales, habría que tener cuidado porque la persona también va a ser alérgica al aceite esencial. Entonces tú me estás diciendo que no cualquiera debe aplicar estos aceites. Tiene que ser un profesional que sabe cuáles van a ser los efectos secundarios, como todo lo que olemos, nos untamos, nos comemos, da efectos secundarios. Entonces tiene que ser un profesional que haga una historia clínica para saber a qué eres alérgico y qué te puede ofrecer. Así es. Aquí no interesan las alergias, por ejemplo, a los antibióticos, porque yo no voy a poner un antibiótico. No interesan las alergias al polen o a los ácaros. Aquí me interesa que seas alérgico al eucalipto porque tengo aceite de eucalipto, que seas alérgico a la manzanilla porque tengo aceite esencial de manzanilla. Pasando a ese punto, digamos, de las alergias personales a una planta medicinal específica, todo lo demás está, digamos, dentro de los límites de seguridad y de inocuidad. Y aquí viene la otra precisión, siempre y cuando se sepa dar a la dosis correcta. Tenemos que dosificar, claro, tenemos que formular productos que estén dentro de las necesidades terapéuticas de esa persona y que al cubrir sus necesidades tampoco vaya a caer en rangos en donde la toxicidad puede presentarse por una sobredosificación. Qué barbaridad, es todo un tema. Es toda una terapia. Sí. Es toda una terapia. Sin embargo, esto que me estás diciendo, salvo las alergias, podríamos decir que es una terapia segura. Muy segura, sí, muy segura tanto para todas las edades como para todas las condiciones. Evidentemente, como tú bien decías, hay que hacer una historia de trabajo, una historia clínica, porque hay aceites esenciales sobreestimulantes, por ejemplo la menta, por ejemplo el romero, por ejemplo el tomillo. Estos aceites sobreestimulantes en términos generales no podrían ser aplicados, por ejemplo, a una persona que sufre epilepsia. Por ejemplo. Podemos usar aceites esenciales muy relajantes, por ejemplo, en casos con
pacientes con dolor crónico, por ejemplo, o con inflamaciones crónicas. Y entonces, bueno, allí la cuestión, como bien decías, es que se generen las mezclas de aceites esenciales adecuadas a las necesidades de cada uno de los usuarios. ¿Nos podrías platicar un poco sobre los resultados que tú has visto más sorprendentes en la aromaterapia con enfermos? Vamos a enfermos terminales. Muy bien. Sí, muchos de los pacientes que normalmente se acercan, y digo pacientes no porque sean mis pacientes, sino porque son pacientes de las instituciones, por ejemplo, son los enfermos con VIH. Los enfermos con VIH tienen en la aromaterapia una parte muy, muy importante. La he trabajado personalmente con sarcoma de Kaposi. Y los aceites esenciales aquí hacen un efecto maravilloso, maravilloso sobre la parte de curar estas heridas, estas formas, digamos, donde la piel se abre, y además trabajan perfectamente bien sobre la infección bacteriana o fúngica. Oye, Eva, mira, vamos a hacer un corte. Claro. Y en el siguiente espacio continuamos con este tema tan interesante. Muchas gracias. Bye. Para mayores informes, comunícate al Centro de Cuidados Paliativos de México, IAP. Teléfonos 5235-0507, 5235-0508 y 5575-2827. Correo electrónico info@cuidadospaliativos.org.mx. Página web www.cuidadospaliativos.org.mx. Cuidados paliativos. En un momento regresamos.